A ver, ya le estoy respondiendo a la doctora. Ya estoy en la ¿Quiere? clase. Ah, si no le respondo yo y usted se queda tranquilo. Cuando usted me diga Ya mismo, por favor. me quedo un rato con usted. Sí, puede ser, Sí, me quedo, por las doctor. dudas. Gracias. Sí. Y si no, también en el chat que lo voy a estar mirando, Soledad me dice. Ah, perfecto. Listo. Pero me quedo un rato mirándolo. Yo voy a estar Muchas acá. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, ¿cómo están? estás? Bien, Buenas disculpe la tardes. demora, unos minutos, pero tuvimos un problema técnico y no pudimos empezar puntual, pero bueno, ya empezamos y así no perdemos tiempo, más tiempo. Buenas ¿Eh? tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quieren habilitar la cámara un cachito? Así los veo y saludan un minutito y después vuelven a bloquearla. Bien. ¿Qué tal? Federico, doctor Cejas, ¿Qué tal? Mucho gusto. bien. El doctor Mauricio, estoy Alexis. leyendo los nombres. Jonathan. El doctor Eduardo Camino, que lo tenemos acá presente. ¿Cómo andás, Doc? Estás con el micrófono no activado, Doc. Edu. Ahí estoy. Ahí sí. No, había escuchado los inconvenientes, estaba viniendo del trabajo y bueno, me conecté para ver si podía hacer algo, ver si podía entrar. Gracias, Edu. Gracias. Aprovecho para saludarlos a todos y bueno, nosotros nos encontraremos el próximo viernes. Muchas Así gracias. que no les quiero robar más tiempo. Abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, son poquitos. No sé si hay alguien más. Horacio García, que no aparece la cámara, Flor, que está sin la cámara también. Bueno, ¿cómo están? Quiero que me digan, por favor, si hay preguntas, comentarios, algo del módulo 2. Módulo 2, ¿sí? Sobre lo que es el texto, si lo leyeron. Por favor, antes de empezar, quiero eso. Yo le voy a decir, doctor, tomando la palabra, que no he tenido tiempo de leerlo. Suelo tomar la clase y después leer el material. Sí, Es solamente lo que yo digo. bien. Preguntas, comentarios, dudas antes de empezar. Por favor, si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Si no, cierren el micrófono con o sin cámara, como quieran. ¿Eh? Con cámara me parece un poco más amistoso, si no es como que estuviera hablando ante el espejo. Me veo solamente a mí mismo. ¿Eh? Eh, bueno, acá tengo el PowerPoint. ¿Ustedes ven el PowerPoint? ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Bien. Vamos a hacer un pantallazo rápido. Si no ven o no escuchan bien, díganmelo, por favor, porque yo si no, no me entero. Módulo 2, psicopatología psicoanalítica. Psicopatología. ¿Por qué psicopatología? ¿Qué significa psicopatología? Es una abreviación de dos palabras, psicología patológica. ¿Sí? Es un término, psicología patológica cayó en desuso, yo no lo escuché nunca más, o sea, es algo viejo, podría decirse, y en cambio se habla de psicopatología. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, doctor. Bien, bien. Ustedes vean el título, psicopatología, o sea, psicología patológica, ¿no? Patologías psíquicas o mentales.
psicoanalítica. ¿Por qué psicoanalítica? Porque yo sigo la orientación psicoanalítica. No es algo que vaya de suyo. O sea, alguien puede hacer psicopatología de alguna otra orientación, que no sea la del psicoanálisis, ¿sí? Pero yo sigo la orientación psicoanalítica. Por ejemplo, podría ser psicopatología fenomenológica. En nuestro país, en la profesión de los psicólogos, yo diría sin mucho riesgo, la inmensa mayoría seguimos una orientación psicoanalítica, pero tal vez esto haya cambiado en los últimos años, ¿sí? No lo puedo decir con seguridad, pero en general es así. ¿Eh? Eh, este módulo está ordenado u organizado en 3 capítulos o 3 secciones. Lo primero tiene que ver con los conflictos psíquicos, específicos en cada cuadro, en cada enfermedad. ¿Qué es un conflicto? Una lucha entre partes, ¿sí? Es lo contrario de la armonía, del acuerdo, de la unión. No, conflicto justamente habla de la escisión, de la división. Conflictos psíquicos, ¿sí? Específicos en cada una de las estructuras psicopatológicas o cuadros, para que se vayan empapando de algunos términos, porque esto, como les dije, no sé si leyeron mi saludo, digamos, las notas aclaratorias. Esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucho estudio. Esto es un mero pantallazo, una primera aproximación, ¿sí? Tengan en cuenta que, según la universidad, en la UBA, psicopatología es anual, es un año. Nosotros lo estamos viendo en una semana. O sea que es prácticamente la enumeración de los títulos, sin mucho desarrollo, ¿sí? En las neurosis, en la psicosis, en las psiconeurosis narcisistas, es lo que se llama la psicosis bipolares, la bipolaridad. Oyeron hablar de eso, ¿verdad? Y en las perversiones sexuales. Segundo capítulo o sección. Mecanismos psíquicos de defensa en los diversos cuadros psicopatológicos. ¿Sí? Entonces, voy a anotar acá. Acá se sumó Lucrecia. ¿Cómo estás? Estaba saludando a uno por uno los que iban Hola, ¿qué apareciendo tal? Buenas con la tardes. cámara. Muy No, no bien. me funcionaba el micrófono y había desactivado. Si me saludaste antes, no te podía escuchar. Ok. Eh, bárbaro. Buenas tardes, ¿se escucha bien? No tiene inconvenientes con la cámara. Bien. Vamos Para mí es muy importante el chat porque interrumpen cuando ustedes quieran, ¿sí? Con el micrófono, así yo los puedo escuchar. Pero es importante, es como tomar notas en un cuaderno, o sea que esto se lo pueden llevar y la idea es que les sirva, ¿sí? Si les interesa ampliar estas cosas. Hay mucho para leer, mucho por estudiar, si les interesa, obviamente. Psicología. Patológica, psicopatología, ¿no? Esto es lo primero que ese PowerPoint está disponible. Me preguntan, sí, está disponible en el módulo 2, pero creo que no está disponible para los alumnos porque aparece publicado y yo lo cliqué. Ustedes díganme si pueden chequearlo ahora mismo, sin que pierdan la clase, ¿no? Si pueden entrar a la plataforma. Módulo 2 al final dice PowerPoint. No sé si pueden verlo, por favor, si alguno me lo confirma. Y acá me dice, Flor, me dice, no veo el material de la unidad 2. ¿Ustedes vieron el módulo 2? Porque a ver, el texto está ahí. ¿Alguien tuvo problemas o lo pudieron ver?
Les pregunto, ¿pueden ver el texto en el módulo 2 o no pueden verlo? Sí, lo que está ahora en pantalla, Alexis, se ve. No sé si lo que está cargado en la página, pero acá dice módulo Claro, sí, 2, sí, psicopatología en la psicoanalítica. plataforma. ¿Pudieron ver Sí, el sí, texto del módulo 2? sí, yo sí. Bien, Sí. entonces, acá Flor Chocobares y Mauricio Moneta. Tampoco lo pudo ver en la plataforma. Les pongo el texto del... No tendrá otro número, Ale, con esta confusión que hubo entre el 2 y el 3, y por ahí ellos entraron y estaba como 3. Perdón que interrumpa. Sí, sí, Edu, no lo sé. La verdad es que es el texto del módulo 2. O sea, Claro. puede simplemente centrar y ver si está. No, por si cambiaba, viste que habías comentado que había cambiado el número. Yo, el mío no lo subí, lo voy a subir el lunes, o el fin de semana. El texto del módulo 2 está disponible. Claro. Si no, pregunto en el... Hay que preguntar si figura 1 y 3. Bueno, después pregunto en el chat técnico de la escuela, porque yo lo veo en la plataforma y los demás que cursan también pueden acceder a eso. Entonces, tanto Flor, Chocobares o Mauricio Moneta no lo pueden ver. Y Jonathan dice, no lo puedo ver en la plataforma, figura el módulo 3. Pero si ingresan al módulo 2 tiene que estar ahí el texto. Si lo pueden chequear, por favor, ahora y me pueden decir mientras sigo Disculpa, avanzando. yo solamente veo módulo 1 y módulo 3, no hay módulo 2. A mí me pasa eso también. Alexis, discúlpame, cuando la doctora abre el número 3, ¿dice psiquiatría o dice psicopatología psicoanalítica? ¿Qué dice en el módulo, lo que es el Ahí módulo 3? estoy intentando ingresar, pero Sí, hay un problema y no ingresa. El título es Señalamientos Clínicos de los Principales Cuadros, el no, Ah, no, módulo es el 3. 3. no, Claro, no, y el no. 1, no hay dos. El 1 es Nociones de Medicina General, Pero, Alcoholismo y ¿cómo? Toxicomanías. Espera. Pero, ¿cómo puede ser que algunos puedan entrar y otros no? Voy a preguntar acá a Soledad. Doctor, soy Sí, Soledad. sí. Ahí le escribí por el chat de buenas tardes, le digo a todos, Buenas tardes. em, que cualquier inconveniente, así usted puede seguir con la clase, cada uno mande un mail a la escuela diciendo no puedo ver esto, así desde la plataforma se verifica si usted puede seguir y cada uno Bueno, escribe un gracias. mail y se quedan todos tranquilos. Yo igual ahora lo voy a informar, los estoy escuchando, estoy anotando, pero por favor les pido, si el lunes pueden mandar un mail con su nombre al mail de la escuela y les explican, ¿sí? Sí, lo que pasa es que ya me preocupa porque fue toda esta semana, o sea, tendría que haber estado, yo lo veo, y otros también dijeron que lo podían ver sin problema, entonces no entiendo cómo puede ser que haya algunos que no puedan verlo. Sí, Eh, ahora la persona que maneja, no está en este momento, el que maneja la plataforma, por eso para que cada caso puntual Bien, tendrían que pasar sus datos, sus documentos, a ver si pueden entrar a sus campus. por favor, si pueden hacer eso, Sí, ¿eh? doctor, yo estoy anotando todo lo que y lo dejo sentado. Por favor, Soledad, muchas Sí, gracias. sí, perdón la interrupción. Bien. Bien, estamos... bien. Psicopatología de ocasión analítica. Bien. Esa es la orientación, ¿no? Que la verdad que me preocupa que no hayan podido ver el texto, porque la clase se basa en el texto del módulo 2
y todas las preguntas de examen van a ser tomadas del módulo 2, o sea, no de la clase, es charlar, es ampliar las cosas, pero despreocúpense, pero si es que pueden acceder al texto del módulo 2, por favor manden el mail el lunes, como dice Soledad, ¿sí? Bien, conflictos. Conflictos. Mecanismos psíquicos de defensa. Todos estos son conceptos freudianos que ustedes tienen que manejar para el conocimiento de la psicología profunda, del psicoanálisis, de la psicopatología psicoanalítica y, por supuesto, de la aplicación de ese conocimiento a las pericias, que es la idea del curso, ¿sí? Porque los colegas psicólogos que trabajamos con esta orientación, usamos estos términos, estos conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, es la idea que ustedes puedan familiarizarse con ellos. Y en tercer lugar, la tercera sección, psicopatología de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros en las secciones o capítulos anteriores de conflictos, de mecanismos de defensa, vemos las enfermedades, vemos lo patológico, lo alterado que llama la atención. Ahora les voy a leer algunos casos clínicos para trabajar sobre eso y familiarizarse con el material. Pero claro, este es otro descubrimiento freudiano. Existen fenómenos no tan llamativos, no tan explosivos, tan ruidosos, que también tienen relación con la psicopatología. Por eso lo llama psicopatología de la vida cotidiana, ¿sí? Que son los que ustedes conocen como actos fallidos u operaciones psíquicas fallidas. Bien. Los conflictos. Perdón, acá. Conceptos introductorios. ¿Ven la pantalla del Power? Sí, perfectamente. Bien. Cierren los micrófonos, por favor, salvo que quieran hacer alguna pregunta o comentario. Así no tenemos ruido de fondo. Explicación del término, psicopatología. Algunos conceptos básicos o fundamentales para entender algo de todo lo que estamos. Aparato psíquico, ¿no? Acá. Si quieren ir tomando nota, porque después el chat me parece que no lo pueden tener, ¿eh? Una vez que salen de la clase ya está, lo pierden, si les interesa, ¿no? De todas formas, en el texto está. Ahora, cuando accedan al texto, van a poder ampliarlo. Aparato psíquico. Dos tópicas freudianas, ¿no? Primera y segunda tópicas. Freud, si ustedes tienen que decir un término o una palabra clave, ahí Flor Chocobar está levantando la mano. Sí, Flor, decime por favor. Está escribiendo. Te quedó así, bueno, listo. No es ninguna pregunta. Si ustedes tienen que decir una palabra con la que se identifica a Freud, ¿cuál sería esa palabra?
Mm, psicoanálisis. Sí, está muy bien. No, Perfecto. Psicoanálisis. Sí. ¿Y cuál sería el concepto central del psicoanálisis, que es algo que Freud creó? No sé, si les digo, no sé, por ejemplo, Nietzsche, que está tan de moda hace años, ¿no? No sé, la muerte de Dios, la voluntad de poder, bueno, son palabras clave de ese autor. ¿Cuál sería la palabra clave, la más importante? Yo creo que no hay dudas, no hay discusión del pensamiento freudiano. Ahí la escribí. Que se puede escribir así, inconsciente o SC, ¿no? Inconsciente. Exactamente, Flor escribió inconsciente, ahí está, inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Hay muchas definiciones, ¿sí? Pero la definición freudiana es específica, no es cualquier cosa. No es que es lo mismo inconsciente según lo que dice tal o cual, no, no. Es más, el término inconsciente preexistía a la obra de Freud, es anterior a la obra de Freud. Sin embargo, Freud teoriza ese término, ese concepto de forma específica, ¿sí? Entonces, vamos a tener, para decirlo rápidamente, una primera concepción del aparato psíquico, le llaman primera tópica. Es más, si ponen todos estos términos en Google y en la inteligencia artificial, obviamente esto lo va a guiar, porque es algo que se trabaja de esa manera, no hay misterio, digamos, en todo esto. Primera tópica, segunda tópica. Bien. Primera tópica del aparato psíquico es la que diferencia tres sistemas: inconsciente, preconsciente o preconciencia y conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta Freud, siglo XIX, claro, hay autores que hablaban de lo inconsciente, pero la psicología como ciencia, eh, que además no tiene mucho tiempo de vida, o sea, comienzan a fines del siglo XIX, ¿sí? Era una psicología de la conciencia. O sea, daba por sentado que hablar de psique o de alma o de mente era hablar de la conciencia. No cabía otra posibilidad, o sea que había que trabajar sobre la conciencia, ¿sí? Entonces, la primera tópica del aparato psíquico es la que, bueno, establece algo difícil de entender, que constituye una verdadera ruptura epistemológica, que es el concepto de inconsciente como sistema. Uno diría, si es inconsciente, no es psíquico, porque lo psíquico es igual a conciencia. No, no. Con Freud, a partir de Freud, ya no va a ser así. Y diferencia el inconsciente, la preconciencia y la conciencia. Bien. ¿Qué es el inconsciente para Freud en esta primera tópica? Todo lo que está fuera de la conciencia es psíquico, fuera de la conciencia, insusceptible de conciencia. No susceptible, no concientizable. Inconsciente, no concientizable. ¿Qué es la preconciencia?
también es inconsciente porque no está en la conciencia, pero es susceptible de conciencia. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hay algo que no quede claro, por favor? Por ejemplo, lo que cada uno de nosotros, lo que yo hice ayer, a esta hora, que son las 5:30, no lo tengo en la conciencia en este momento. Ahora, si hago un esfuerzo voluntario de toma de conciencia, hago memoria, a ver qué estaba. Ah, sí, ahora sí recuerdo, estaba haciendo tal o cual cosa, lo mismo que puede hacer cada uno. Esos contenidos, hasta el momento de la conciencia, eran preconscientes. ¿Se entiende? Eran contenidos psíquicos inconscientes susceptibles de conciencia. Es decir, que es posible hacerlos conscientes. Por eso se le llama preconscientes. En cambio, lo inconsciente, que es el concepto que nos interesa, es insusceptible de conciencia. Imposible de hacer conciencia por un esfuerzo voluntario. Sí, por la cura psicoanalítica, que es justamente de lo que trata Freud. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí, dice sí, Flor dice sí. Eh, yo- Bien, Freud no era psicólogo, era médico neurólogo y no era un psicólogo o un médico de escritorio, por así decirlo. ¿Sí? No es que venía a dar un resumen y que él se ocupaba de meras especulaciones y alguien puramente teórico, si es que eso existe. ¿Cómo sería, no? Un médico, un psicólogo puramente teórico. Pero bueno, lo aclaro porque él hizo algunos cambios dentro de su teoría, forzado por los hechos y su genio, por supuesto. ¿Sí? Eh, entonces, ahora es difícil reproducirlo porque tenemos poco tiempo, pero ustedes tengan en cuenta esto. En 1900, en la obra La interpretación de los sueños, él va a dar a conocer la primera tópica del aparato psíquico. ¿Sí? 1900. Es el comienzo del siglo XX y en un libro que es también muy importante, que se llama El yo y el ello, va a formular lo que se conoce como la reforma de la primera tópica del aparato psíquico, es decir, un cambio, una transformación en esa primera teoría y el reemplazo, sí, el reemplazo de la primera tópica que no le pareció tan exacta por la segunda tópica del aparato. Tópica es espacio, espacios psíquicos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo llega de la primera a la segunda tópica? Ya haber hecho la primera tópica significa una revolución científica en la historia de la ciencia, ¿no? Pero, ¿cómo llega a una segunda tópica? Porque en, acá me están respondiendo, no sé quiénes están en la clase, porque algunos por ahí ingresan y se van, o algunos llegan tarde. Varios dijeron que no podían ver el texto del módulo 2 y me dicen, no les sucedió a todos los alumnos, o sea que algunos sí pudieron verlo. No sé qué pasó.
No sé, será la incompatibilidad del celu, de la computadora con la plataforma, no lo sé. Por favor, escríbanle a la escuela eh, del consejo. Por favor, escríbanle. Sí, el lunes, dijo Soledad. En otra obra importante, que se llama así, en Más allá del principio de placer, de 1920, que algunos lo han llamado el giro de 1920, el giro del 20, Freud introduce algunas novedades, por ejemplo, el concepto de pulsión de muerte, y entre esas novedades se da cuenta, es una especie como de sorpresa para él, de que en el yo existe una parte que es inconsciente. Pero claro, nunca se había ocupado del yo, lo había dado por sentado como el yo. Toda la personalidad es el yo. No, dice, hay una parte que es inconsciente. Entonces, ese es el puntapié. Esa es la sorpresa, que a él lo fuerza, lo obliga a revisar su primera tópica. Y por eso es que dice, en realidad, más exacto es hablar de otras instancias, no de los sistemas, sino de las provincias psíquicas. Por eso le llaman a la primera tópica sistemática, y a la segunda tópica estructural. Sistemática, segunda tópica estructural. Así la llama el mismísimo Freud, ¿sí? Entonces dice, no, no se trata de los sistemas. El inconsciente no es sistema, ojo, es cualidad, que no es lo mismo. Sistema es como si tuviera un ambiente, ¿no? Separado de otros ambientes. Cualidad es otra cosa. Entonces, los ambientes serían el ello, el yo, el superyo, el mundo exterior. El ello son las pulsiones, ¿no? Los impulsos internos. El yo es esa instancia central que busca el dominio, el conocimiento, dar la clase, tomar la clase, dar apunte. Todo esto son operaciones del yo. El super yo es una instancia interna de límites de la conciencia moral, de lo que está bien, lo que está mal, de los ideales del yo. ¿Cuáles son los ideales que cada uno tiene? Que el yo tiene. Y el mundo exterior, ¿no? O realidad objetiva. No sé si habrán escuchado, yo lo escuché varias veces y obviamente digo, no, no es así. Y dicen, en psicoanálisis toda realidad es subjetiva. ¿Escucharon eso alguna vez? Díganme si lo escucharon o no, por favor. Habiliten el micrófono o por escrito. No, Alexis, yo la verdad que no lo había escuchado nunca. Yo tampoco, dice Flor. Voy leyendo. Realidad psíquica. Bien. En Freud tienen la distinción, no siempre se detiene a hablar de eso, pero entre realidad psíquica o subjetiva y realidad material u objetiva.
Es decir, que es falso decir que en psicoanálisis toda la realidad es subjetiva o psíquica. No, falso. Eso no es Freud, no es el pensamiento freudiano, ¿sí? Hay una realidad material u objetiva. Y para mí esta aclaración tiene importancia porque no hacerla significa el riesgo, o ya directamente no el riesgo, el peligro del psicologismo. ¿Saben lo que es el psicologismo? No, Alexis, la verdad que yo de mi parte, no. ¿Están por ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, dice Flor. Sí, sí sabe lo que es el psicologismo. ¿Qué es el psicologismo? A ver. Perdón, trataba de armar la oración en la cabeza, ¿no? El psicologismo es cuando una persona trata de justificar un hecho a través de situaciones de la mente más que de pruebas tangibles o algo así. ¿Es la idea? Sí, está bien, es más o menos la idea. Mente, sí, viste que cuando uno trabaja con estos temas científicos, académicos, teóricos, o sea, conviene, si uno introduce otros términos, por ahí son equivalentes o no, pero a ver, más psicologismo, ¿no? Sí, todo es psicológico. Claro, en penal lo usamos mucho cuando tratamos de rebatir algún argumento, por ejemplo, del fiscal, cuando el fiscal dice, venía fulano con intenciones seguramente de asesinar a tal persona. Está utilizando una suposición sobre la mente de una persona sin tener una prueba. Sí, pero Disculpe si me equivoco. no, para mí eso no es psicologismo. Para Ah, mí eso sería una presuposición o un prejuicio sobre lo que el otro pueda pensar, ajá. ¿no? Presupongo que el otro tuvo la intención de hacer tal cosa y lo doy por cierto. Para mí eso no es psicologismo, no. Psicologismo es el defecto teórico, reduccionista, que creo que piensa que todo es psicológico, por ejemplo. Así como hay otro defecto famoso, que digamos lo que hacemos esta profesión, que es el organicismo. No sé si lo escucharon. Acá Jonathan respondió, el psicologismo es la idea de que la lógica del conocimiento depende de cómo funciona la mente humana. Está bien, buena respuesta, Jonathan. Eso en filosofía. En lógica, sí, es así. Se ha trabajado de esa manera, ¿sí? Que los principios lógicos y del conocimiento dependen de la mente humana y no de una realidad independiente de esa mente, ¿sí? Eso en lógica o en filosofía. Ahora, en el caso del psicoanálisis, psicologismo es pensar que todo es psíquico, todo es psicológico y no hay una realidad por fuera. Entonces, acá el gran defecto, todo es subjetivo, falso, no es así, no para Freud. Que otros lo ven de esa manera, es un error, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Natalia está escribiendo. Acá tengo el chat, voy haciendo un seguimiento de todas las respuestas. Esta es una de las cosas, ¿sí? La tópica. Pulsiones. Vamos a... Pulsiones. También tienen acá dos teorías. Alexis, ¿podría un ejemplo? Ya lo di, Natalia, no sé si quedó claro. Psicologismo, el defecto del pensamiento según el cual todo es psicológico y no hay ninguna realidad por fuera de lo psicológico o de lo psíquico o de la psicología. Es un defecto. De nada, ahí está, perfecto, quedó claro. Eh,
Pulsiones. Hay dos teorías de las pulsiones en Freud. Pero, como les decía, no es que viene a dar un resumen. O sea, él es un investigador, ganaba la vida con la clínica, atendía a enfermos neuróticos, ¿sí? Pacientes. Y, bueno, iba también haciendo sus publicaciones, y no es que parte de un conocimiento dado. Eso no es así, no existe eso. Entonces, ya más o menos por la mitad de su obra, dedica un artículo para definir qué entiende por pulsión, porque él lo había dado por sentado. Hablaba de pulsión de esto, pulsión de aquello, pulsión acá o allá. Pero claro, nunca se había detenido a definir el concepto de pulsión. Entonces, el artículo se llama así: Pulsiones y destinos de pulsión. Un famosísimo artículo. Todos los textos que yo les estoy citando son famosísimos, pero como el ABC de Freud, ¿eh? Eh, Les voy a leer página 113 de la edición de Amorortu, ¿sí? De pulsiones y destinos de pulsión. Es el primer párrafo de pulsiones y destinos de pulsión. Vean cómo Freud trabajaba de forma entrelazada y simultánea clínica y epistemología, clínica y ciencia. Bien, leo. Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe construirse sobre conceptos básicos claros y definidos con precisión. En realidad, ninguna, aun la más exacta, empieza con tales definiciones. Él dice: se nos exige, como a toda ciencia, pero ninguna ciencia parte de supuestos tan claros y precisos que se entiendan por sí mismos. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Ya para la descripción misma es inevitable aplicar al material ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva. Es decir, que como uno observa, ve, describe, ya presupone determinado enfoque o conceptos. No existe la total neutralidad y el total despojo de ninguna carga teórica. Y más insoslayables todavía son esas ideas, los posteriores conceptos básicos de la ciencia, en el ulterior tratamiento del material. Tenemos la experiencia y tenemos los conceptos. Ahora, cuando nosotros vamos a la experiencia, no vamos, como decía David Hume, del empirismo inglés, como una especie de tabula rasa, hoja en blanco. No, no existe eso. No hay forma, ¿sí? Y además están los conceptos que uno elabora sobre esa experiencia. Al principio, deben comportar cierto grado de indeterminación. No puede pensarse en ceñir con claridad su contenido. Mientras se encuentran en ese estado, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por la remisión repetida al material empírico del que parecen extraídas, pero que en realidad les es sometido. En rigor, poseen entonces el carácter de convenciones. No obstante lo cual, es de interés extremo que no se las escoja al azar, sino que estén determinadas por relaciones significativas con el material empírico. ¿Ven ustedes esa
conjunción, esa relación compleja entre empiria y conceptos. Ven que, cómo lo plantea, que no es algo tan sencillo. Relaciones que se cree colegir aún antes que se las pueda conocer y demostrar. Solo después de haber explorado más a fondo el campo de fenómenos en cuestión, es posible aprehender con mayor exactitud también sus conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un vasto ámbito y para que además queden por completo exentos de contradicción. Entonces quizá haya llegado la hora de acuñarlos en definiciones. Pero el progreso del conocimiento no tolera rigidez alguna, tampoco en las definiciones. Como lo enseña palmariamente el ejemplo de la física, también los conceptos básicos fijados en definiciones experimentan un constante cambio de contenido. Un concepto básico convencional de esa índole, por ahora bastante oscuro, pero del cual en psicología no podemos prescindir. O sea, necesitamos de ese concepto, es el de pulsión. Intentemos llenarlo de contenido de diversos lados. Entonces, parte de la definición de pulsión. De pulsión. Los 4 términos de pulsión. Las 2 clases de pulsiones. Primera teoría de las pulsiones. En este texto que ustedes después espero que quieran leer y lean, van a tener una experiencia enriquecedora a partir de la lectura. Van a tener la definición. No es nada, así como el doctor Cejas, no sé cuál es tu nombre, leo lo que dice acá en la cámara. Leandro Cejas, mucho gusto. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, dice, déjame ordenar en mi mente las ideas para ver cómo puedo responder, ¿no? O Que no sea, quiero decir una burrada. claro, seguro, y sí. Pero es que no, nos pasa a todos, necesitamos ordenar las ideas y no siempre podemos. Y no siempre podemos dar definiciones precisas y claras, exentas de contradicción. O sea, vean todo lo difícil que es esto. Por eso yo les hice una aclaración obvia seguramente para ustedes. Esto requiere de mucho trabajo, ¿no? Es un pantallazo de una semana. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, apenas un primera aproximación. Concepto, pulsión. La pulsión es eso que llamamos instinto. Para Freud, instinto y pulsión son la misma cosa. Lo que pasa es que una lectura lacaniana, más afinada, indica que en algunos pasajes Freud usa instinto y en otros pulsión, según el traductor, ¿no? Entonces, vamos a tener acá les pongo no todas las traducciones respetan este matiz. Entonces, instinto, instinct, Freud escribe en alemán. Trieb, pulsión. En algunos pasajes se escribe instinct, en otros trieb. El traductor de la edición de Biblioteca Nueva, que es un traductor español, López Ballesteros y de Torres, Luis López Ballesteros y de Torres, tenía todo ese nombre, no hace esa distinción, pone siempre instinto. No diferencia ese matiz entre instinct y trieb.
En cambio, José Luis Echeverry, de la traducción de Amor tu Editores, que es la edición que estoy citando, sí diferencia trieb, pulsión. Sería la pulsión, para decirlo rápidamente, brutalmente, no es muy refinado, pulsión en el ser humano es equivalente a instinto en el animal, ¿no? Vieron que los animales, suponemos, no es un observable. Nosotros observamos las conductas de defensa, de ataque, de alimentación, de defecación, o sea, todo lo que es de la supervivencia del organismo, un animal, pongo por caso, y suponemos instintos que controlan, que guían esas conductas. Es una suposición, no es que el instinto se puede objetivar en una tomografía computada, no existe eso, es un concepto supuesto, justificado. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué hablar de pulsión y no de instinto? Bueno, algunos directamente son instinto. Pero esa advertencia lacaniana nos hace pensar en pulsión. ¿Qué es la pulsión? Es el instinto animal, biológico, natural, alterado por la cultura. Es una definición que estoy dando, ¿eh? No está en Freud así, ¿eh? De ninguna manera. Es una idea que suponemos cierta en el ámbito psicoanalítico. Más o menos estamos de acuerdo. Pulsión, instinto afectado por la cultura. Los lacanianos dirán por el lenguaje. No dicen cultura, dicen lenguaje. Entonces, ¿cómo define pulsión? Voy a leer la famosa definición, famosísima. Página 117. Pulsión. Un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Vuelvo. ¿Qué es pulsión para Freud? Concepto fronterizo o límite entre lo anímico y lo somático. ¿La pulsión es psíquica? No. ¿Es somática? No. Está en el límite, en la frontera entre lo psíquico y lo somático. ¿Sí? Representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Es decir que Freud, no sé si me escuchan bien y me siguen, por favor, interrúmpanme. Si no es así, Freud no habla de la unidad mente-cuerpo, o no sé, a ver, sí, claro que es una unidad, pero en las abstracciones diferenciamos mente y cuerpo, no son lo mismo. Entonces, es un representante psíquico de los estímulos corporales. La pulsión es un representante psíquico de los estímulos del cuerpo, corporales, interiores, que alcanzan el alma. Es decir, tenemos un estímulo corporal, pongamos por caso el hambre, que es el modelo tal vez más simple, más directo, y cada cual se representa ese estímulo psíquicamente de una forma particular. Es un ejemplo de lo que sería pulsión. Y sigue, una aclaración más.
como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón de su trabazón con lo corporal. Es decir, la pulsión exige un trabajo. ¿De qué? De satisfacción. Si uno tiene hambre, tiene que procurarse el alimento. ¿Sí? Entonces se representa ese estímulo interior corporal en la mente, para usar una palabra que dijo Leandro antes, no sé si fue Leandro, perdón. Sí, no, Jonathan. Se representa una necesidad, mentalmente se la representa y busca el modo de aligerarla, de aliviarla a través de la satisfacción. En este caso, en el ejemplo, comer. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto de pulsión, la definición? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Están ahí? Es una forma también de saber si están ahí presentes y escuchan la clase. Flor está escribiendo. Sí, profe. Ok. Gabriel, Noelia escribiendo. Bueno, bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Objeciones? ¿Críticas? ¿Elogios? Vamos, anímense. Aprovechemos el tiempo. Cuatro términos de toda pulsión. Eso incluso lo googlean y lo encuentran, pero si no, obviamente el texto siempre es mejor. Los cuatro términos, que son el empuje, o sea, la fuerza, la fuente, que es siempre somática, el objeto y el fin o meta. Toda pulsión, ya dijimos la definición, toda pulsión tiene cuatro términos, cuatro partes, cuatro capítulos dentro de pulsión. Empuje, fuerza, ¿sí? Esa necesidad de trabajo de la que hablábamos antes en la definición. La fuente, que es de donde parte el estímulo pulsional, ya dijimos, parte del interior corporal y alcanza el alma a través de representaciones psíquicas. El objeto, que es en lo cual y a través de lo cual la pulsión encuentra la satisfacción, ¿sí? De esa necesidad. En el ejemplo que pusimos, el alimento. Si uno come y se alimenta, el objeto de la pulsión en ese caso es el alimento, la comida. Y el fin o meta, que es la satisfacción. ¿Sí? ¿Está claro? Interrúmpanme, por favor, si no está claro. Uno puede hablar de pulsión de apoderamiento, pulsión de comer, pulsión de viajar, pulsión de estudiar, pulsión... A ver, pero eso, ¿qué es eso? A cada actividad le ponemos la palabra pulsión. No tiene seriedad eso, no tiene... no sigue el principio económico del pensamiento científico. Es como
carece de rigor, de seriedad, ¿sí? Entonces, sí, claro, hay un montón de actividades, ya dijimos, comer, viajar, estudiar, no sé, pulsión de defenderse, pulsión de atacar, pulsión de dormir, pulsión de... No, todas esas actividades pueden reducirse a dos clases de pulsiones. Esa es la primera teoría de las pulsiones en Freud. Pulsiones yoicas o de autoconservación, que buscan la conservación del yo, o sea, la alimentación, la protección de los peligros, del frío, del extremo calor, etcétera, de los peligros en general. Pulsión yoica o de autoconservación, que lo que busca es conservar al individuo. Y la energía, no, Jonathan puso pulsión de vida, no en esta primera teoría, es en la segunda teoría. No, todavía no llegamos a eso. Pero, por supuesto, si uno habla de pulsión de autoconservación del yo y pulsiones sexuales, después Freud lo va a incluir todo en pulsiones de vida. Es conservación del individuo o conservación de la especie. Mantenimiento de la vida. ¿Sí? Bien. Pero es una segunda teoría, como concepto. Entonces, pulsiones yoicas de autoconservación, el interés en la energía. Y pulsiones sexuales que buscan la conservación no del individuo, de la especie. A la energía la llama libido. Entonces tenemos interés y libido. No es líbido, es libido, porque lívido en nuestra lengua significa, con B corta, significa pálido, blanco, y no es líbido, es libido. ¿Sí? Esta primera teoría de las pulsiones, en esa obra que yo le cité antes, Más allá del principio de placer, va a tambalear en el pensamiento de Freud. No se va a mantener en pie. No. ¿Por qué? Porque él toma conocimiento, se da cuenta de que hay fenómenos de la vida que no responden al mantenimiento de la vida del individuo y o de la especie. Entonces introduce el concepto de pulsión de muerte que opone a la pulsión de vida. Entonces, segunda teoría, esto le estoy dando un pantallazo, ¿eh? Teoría de las pulsiones de vida, eros, libido, tánatos. Pulsiones de vida buscan la conservación de la vida, ¿sí? Y va a decir, las pulsiones sexuales son las genuinas pulsiones de vida. ¿Por qué? Porque buscan perpetuar la especie, mantener con vida. Está claro que todos somos mortales, ¿no? Hay algunos, digo, es una condición indiscutible, ¿no? Entonces, somos finitos, somos mortales, como individuos, no hay excepción a la regla, ¿sí? Ahora, la perpetuación, la continuación de la vida es posible gracias a la perpetuación de la especie. Por eso es que dice, las pulsiones sexuales son las genuinas pulsiones de vida, que las opone a las pulsiones de muerte, tánatos. ¿Qué busca? ¿Qué buscan las pulsiones de vida? Reproducir unidades cada vez más complejas. Y sí, porque si de dos individuos sale uno tercero, en la unión sexual reproductiva aparece una nueva vida, hay una complejidad que antes no existía.
En cambio, las pulsiones de muerte lo que buscan es lo contrario a eso, es la simplificación, es la reproducción de un estado anterior. Por eso le llama pulsiones de muerte. ¿Sí? Que o sea, son pulsiones que buscan la muerte del individuo. Si esa pulsión de muerte se exterioriza, ya no es pulsión de muerte, es pulsión de destrucción. Esta es una de las explicaciones freudianas del por qué la guerra. Si quieren, les recomiendo ese breve texto. Lo voy a anotar acá. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Es una maravilla, ¿eh? Es un intercambio epistolar. Einstein le escribe a Freud y Freud le responde, así que tienen un diálogo tremendo entre Einstein y Freud a través de cartas. Impresionante. ¿Por qué la guerra? Este es el aporte freudiano, el aporte de lo pulsional. Escuchen esto, del placer por la destrucción. Placer pulsional en la o por la destrucción. No la guerra, no la destrucción como fatalidades que uno dice, bueno, qué cosa, qué desgracia. No, sino con un componente activo de búsqueda del placer a través de la destrucción. Vean lo tremendo que es todo esto, ¿eh? Y en esto no es que todos seamos iguales, pero estamos todos involucrados porque todos tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte. ¿Preguntas, comentarios? Otro de los temas, desarrollo psicosexual. Yo les hago una pregunta. No sé quiénes están conectados, porque solo veo a Leandro, que está con la cámara habilitada, y los demás están todos con la cámara, digamos, bloqueada o cerrada. Pregunto, pregunto. Yo estoy, acá responden. Eh, quiero que ustedes me respondan con sinceridad, por favor, ¿eh? ¿Cuándo comienza la sexualidad humana en la vida de un individuo? ¿En qué edad? ¿En qué etapa de la vida? ¿En la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta? Escucha, vamos, anímense. Natalia dice en la niñez. Flor también, en la niñez. ¿Pueden explicar por qué en la niñez? ¿En la niñez hay actividad sexual? ¿Qué se entiende por sexualidad? Desde que son bebés me explicaron en un curso de matar. Claro, bueno, pues eso está bien. Pero ¿cómo puede ser que acá me agrega, ¿no? Flor o Jonathan, desde el nacimiento. Está bien, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un bebé tiene sexualidad? ¿Qué significa que tiene sexualidad? ¿Qué entendemos por sexualidad? ¿Tiene Bueno, relaciones sexuales? no, bueno, precisamente para entender, para poder responder esto hay que ver a qué le llamamos sexualidad. Porque Exactamente. yo tengo, la vida me ha bendecido con nietos, tengo nietos de 2 añitos que a veces se están bañando, se están tocando sus partes. No puedo decir que están teniendo sexualidad, están conociendo su cuerpo. ¿A qué le llamamos sexualidad? Yo
Mi respuesta, Sí, leí que los colegas ponían la niñez, yo me iba a aventurar a hablar de la adolescencia. bien, Es mi opinión. bien, bien. Tocarse las partes íntimas, ¿no? O sea, los genitales Sí, y, no sí. sé, si es un, a ver, si es un varoncito, es visible la erección, Sí, ¿no? Ah, bueno, para mí, eso solo, un chiquito que se toca esas partes y tiene una erección, eso, claro, no es un comercio sexual con otra persona, pero sí, yo diría que es un placer sexual masturbatorio, me parece claramente, ¿no? Por la reacción orgánica de todo eso, ¿sí? Eh, Eso no quiere decir que tenga relaciones como uno lo entiende. De nacimiento, el apego con la mamá. Pero, a ver, Flor, el apego con la mamá, ¿qué significa? El apego con la mamá es sexual. La mamá tiene... Trato de ponerlo en estos términos para que quede claro y no que uno repita como loro sin que entienda lo que dice. A ver, pero el bebé no tiene relaciones sexuales con la mamá. ¿Por qué sería el apego con la... Pregunto, ¿por qué el apego con la madre sería sexual? Leandro dijo, para mí, o sea, lo sinceró, dijo, fue sincero en la adolescencia, ¿no? Bien. Yo les decía que el inconsciente es el gran descubrimiento freudiano, ¿no? Voy rápido para que nos rinda el tiempo, pero igual lo tienen todo en el texto. Del nacimiento, porque el bebé ya tiene pulsiones psíquicas ligadas al placer. Sí, dice Jonathan, ¿no? Desde el nacimiento hay sexualidad, porque el bebé ya tiene pulsiones psíquicas ligadas al placer. Sí, pero a ver, no tengo por qué suponer que el placer de alimentación, ¿no? Oral, el mamar del pecho materno, sí, uno diría, ¿es sexual eso? ¿O es una alimentación de un mamífero? ¿No? ¿Por qué suponerlo como sexual? Por eso. Entonces, a ver, quiero que vayamos con cuidado en esto y que tengan por lo menos los conceptos freudianos, ¿no? No es que ustedes van a estar de acuerdo o en desacuerdo. Después hay que estudiar las fuentes, ¿eh? Porque para Freud no es que no se limita solo a las relaciones Bien, bien, Flor, bien. Creación, concepto de sexualidad. Zonas erógenas principales. Oral, anal y genital. Bien. Bien, lo escuchamos entonces, profe. No, 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 pero estamos, no, no es, disculpe por interrumpir, al contrario, la idea es justamente poder charlar de esto con un criterio teórico para corregir, para ampliar, para definir. No hay nada que disculparse. Otro de los descubrimientos freudianos, además del inconsciente, es la sexualidad infantil. ¿Sí? Para todo el sentido común, incluso para la medicina, para la ciencia, la sexualidad comienza con la pubertad, con la adolescencia, como decía Leandro. Es correcto, pero eso hasta no solo lo tenemos en los médicos o en la gente lega del psicoanálisis, o sea, que no tenga conocimiento, sino que incluso yo lo he escuchado, porque a uno le puede pasar también en psicoanalistas, decir, bueno, porque ahí empezó la sexualidad, claro, pero eso tiene un sentido, ¿sí? Un sentido de la amnesia infantil y el descuido de lo infantil.
Para Freud la sexualidad empieza en la infancia. Y ese es el primer tiempo de la sexualidad. ¿Sí? Una sexualidad que la caracteriza así, perverso polimorfa. ¿Por qué? Porque no solo los niños tienen sexualidad, sino que esa sexualidad tiene conductas perversas, por ejemplo, lo que decía Leandro, lo que sería la masturbación o el exhibicionismo, ¿no? El mostrarse, pero no solo ir desnudito, sino que jugar con eso, disfrutar, tener un placer del juego exhibicionista, ¿no? Eh, entonces, eso como perversión polimorfa, de distintas formas de perversión, que en la vida adulta, siguiendo con el desarrollo normal, todo eso se encamina principalmente hacia, uno diría, lo genital, y eso perverso, polimorfo, queda como pulsiones parciales en la vida adulta, a partir de la adolescencia. Pero lo que hay es una sexualidad infantil, perverso, polimorfa. Amplía el concepto de sexualidad. ¿Por qué? Porque no lo limita a lo meramente genital. ¿Sí? El beso en la boca o el beso entre otra parte del cuerpo, es sexual. ¿O alguien va a dudar de que eso, si es un beso con deseo sexual, tiene el placer de lo sexual? Y no es genital. O no necesariamente, digo, no tiene necesidad de contacto genital. ¿Sí? Hay una famosa frase que es como modelo de las pulsiones parciales, a propósito de la pulsión oral, que es los labios que se besan a sí mismos. No son labios que besan otros labios de otra persona, sino que a sí mismo, ¿no? Eso se llama, en psicoanálisis, autoerotismo. Autoerotismo. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, lo primero es la sexualidad infantil. Esa sexualidad infantil no es que empieza directamente de la nada, sino que ¿recuerda la primera teoría de las pulsiones? Pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales. Acá tenemos el modelo principal de cómo se generan las pulsiones sexuales, por ejemplo, en el placer oral. Las pulsiones sexuales, en este caso oral, se generan por apuntalamiento o apoyo sobre las pulsiones de autoconservación. Este es un hecho. Claro, si uno duda de los conceptos, no es que va a encontrar las palabras pegadas en la gente, es como hablamos del instinto, pero sí las conductas que nos permiten las inferencias. ¿Sí? ¿Qué hace el bebé? Somos mamíferos, los seres humanos somos mamíferos, somos animales mamíferos. ¿Sí? Nos alimentamos a través de la succión del pecho materno. ¿Qué hace el bebé luego de recibir el alimento del pecho materno? En general, es una conducta universal, uno diría instintiva, instintual, vamos a decir nosotros. Eructa, dice Flucha, hace provechito.
No lo esperaba eso, ¿eh? La verdad me sorprendiste, Flor. Chocobares. Me hiciste reír. Es la primera vez que responden algo así para mí. Es una cosa sorpresiva. Me mataste. Sí, por supuesto que tiene que hacer provechito y que no vomite también. Tenés que cerrar el estadio. Sí, sí, ya está. No sigas haciendo así. Bien. Sigue chupando. Sigue succionando. El dedo, la sábana, lo que venga. El dedo del pie. Si llega, ¿no? Y sí. O el chupete, justamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos una especie de continuación anómala, ¿no? Es normal, Uno diría, bueno, pero no se está alimentando, ¿para qué chupa? Bueno, ahí tenemos, en vivo y en directo, una situación de génesis, ¿sí? En este caso, de la pulsión sexual oral por apuntalamiento, por apoyo sobre una pulsión de autoconservación alimenticia, ¿sí? Hay un reflejo succionador, es un acto reflejo, ¿sí? Eh, Me da placer, porque hay un estímulo, decíamos, un estímulo de la necesidad interior corporal, que es el hambre. Esa leche materna satisface esa necesidad y por supuesto da un placer. Ahora, si el bebé o el bebé sigue chupando, ya no es que se está alimentando, sino que esta es la interpretación que da Freud. Está alucinando el pecho materno. Sigue obteniendo placer sin el alimento, sin la leche. Esa es la interpretación que da Freud, obviamente, para mí totalmente correcta, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se engendra, cómo se genera la pulsión, en este caso sexual, de placer sin el alimento en la zona oral, ¿sí? Bien. Que se vuelve autoerótica. Porque es chuparse a sí mismo, chupar el dedo, chupar el pie, chupar el chupete, pero de alguna forma también alucinatoria del pecho materno. ¿Sí? Bien. Además del autoerotismo, del onanismo, o sea, de la masturbación infantil, están las declaraciones enamoradas de los pequeñitos, ¿no? ¿Cuántos niños le habrán dicho el varoncito que le dice a la mamá, cuando yo sea grande me voy a casar con mamá, ¿no? Dentro de esa sexualidad infantil, perverso polimorfa, cada niño es un pequeño Edipo. ¿Conocen el mito de Edipo, la historia, ¿no? De la mitología griega, ¿no? El muchacho que mata a su padre sin saber que era su padre y se casa con su madre sin saber que era su madre. Entonces, Edipo, parricidio e incesto. ¿No? El varoncito lo tenemos en las actualizaciones de cada una de nuestras vidas, que se pone contento si el papá no vuelve. No, digo, también lo ama el padre, sí, está bien, pero mejor si no vuelve, si se queda con mamá, ¿no? Y tiene mamá para él solo, y dice, cuando sea grande me voy a casar con mamá. Entonces, eso es, digamos, el contenido, por eso pongo fantasía, el contenido representacional
¿Y de qué va acompañado eso? ¿De qué va de la mano, si me permiten la nota de humor, ¿no? De la masturbación. Es decir, de la estimulación de esa parte íntima de la que hablaba antes Leandro, ¿no? Entonces, ahí ven que tenemos la masturbación, en el varón, el pene, en la niña, el clítoris. Ustedes piensen que Freud hablaba de esto hace 126 años, 122 años, o sea, hace más de 100 años. Hoy en día, hoy, a mi entender, genera incomodidad. Vean ustedes lo que sería hace más de 100 años. Por favor, tremendo. Pero Edipo es una historia que tiene 2500 años. O sea que no es algo, pero es un mito. Es una historia, ¿no? Que Sófocles escribió, Edipo Rey, pero es el mito de la antigua Grecia. ¿Sí? Que combina parricidio, el asesinato del padre, y el incesto, la unión sexual con la madre. ¿Sí? Rápidamente, todo eso se encuentra en la sexualidad infantil. Luego continúa el periodo de glaciación, de enfriamiento, latencia, de los 5 o 6 años hasta los 11, 12, 13, la pubertad. Esa explosión hormonal que todos conocemos por historia personal propia y por observación de la vida, ¿sí? Es la pubertad, que es la maduración sexual, biológica, que es la producción de sustancias genéticas. ¿Saben que Freud retaba a los psicoanalistas de la época porque no siempre tenían en cuenta esa diferencia? La sexualidad infantil no tiene sustancias genéticas, sino, como les decía antes, hacemos psicología. Miren qué error sería. Tremendo. No, 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 no. No hay semen por una razón meramente biológica. No hay menstruación en la mujer por una razón meramente biológica. Ven que no es psicologismo. Entonces, en la sexualidad adulta, a partir de la pubertad, tenemos la maduración sexual, primaria y caracteres sexuales primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios, los más importantes, los fundamentales? Lo que decíamos, las sustancias genéticas. En el varón, la producción de semen, que nunca existe en la infancia. En la mujer, la menstruación, los ciclos menstruales, que no existen en la infancia. ¿Sí? ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Los que acompañan a los primarios, no son los, pero a ver, el agravamiento de la voz en el varón, el ensanchamiento de las caderas en la mujer, los senos en la mujer, los caracteres sexuales secundarios, que no hay que confundir con los primarios. Bien. Metapsicología, tópico dinámico y económico. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Esta es la aspiración teórica de Freud. De ninguna manera se conforma, se contenta con una mera descripción, bajo ningún punto, sino que exige una metapsicología. Meta es más allá de la psicología. Una metapsicología que diferencie los aspectos tópicos, dinámicos y económicos. Tópicos, espacio, primera tópica, segunda tópica, inconsciente, preconsciente, conciencia, ellos, yo, super yo, mundo exterior. Segunda tópica, tópico, espacio, dinámico,
fuerzas en lucha. El conflicto es un concepto dinámico de lucha de fuerzas, ¿sí? Y lo económico, las cantidades de energía. En lo económico tenemos aumento, disminución, desplazamiento y descarga. Si uno tiene hambre, vamos a poner el ejemplo de antes, un ejemplo sencillo, como modelo pulsional, si uno tiene una tensión, un estímulo interno corporal del hambre, ¿sí? Necesita la descarga, la satisfacción. Si uno se alimenta, ha hecho una descarga, que le llama Freud, es otro concepto, lamentablemente cayó en desuso en el ámbito psicoanalítico, es una pérdida lamentable, que es la acción específica. Si uno tiene hambre, de nada sirve que se abrigue, no, no es un problema de abrigo, por el frío o que prenda el aire acondicionado y tiene calor. No, necesita de la acción específica que dé la satisfacción para esa necesidad. Acción específica. ¿Sí? En la ampliación van a ver los conceptos de lo que es conflictos en las neurosis, histeria, fobia, neurosis obsesiva, en la psicosis, en los cuadros maníaco-depresivos y en las perversiones sexuales. En los mecanismos psíquicos, bueno, van a ver las diferenciaciones de los distintos mecanismos en cada uno de estos cuadros o enfermedades. Y luego la psicopatología de la vida cotidiana, de lo cual les hablé, acá está la foto de Freud, fecha de nacimiento y fallecimiento de Freud. eh, en lo que fue el foro de participación obligatoria. Que además yo, no sé si lo leyeron, en el foro docente, son distintos foros, escribí una devolución comentada, así le puse una síntesis de las respuestas que dieron a esa consigna. ¿Leyeron? Ahí Leandro está escribiendo. Quiero leerles un caso de histeria, para que ustedes tengan un caso, voy a ponerse acá, ejemplo de caso de histeria, Kraepelin. Emil Kraepelin fue un médico psiquiatra alemán, posiblemente el más grande psiquiatra de todos los tiempos. No sé, de lo que yo conozco es realmente maravilloso. Un refinamiento descriptivo, no es psicoanalista, no hay metapsicología, ¿sí? Un maestro de la clínica, tremendo, ¿sí? Entonces, eh, lo pueden conseguir, no sé si hasta en internet, de Introducción a la Clínica Psiquiátrica. Acá se los dejo para que lo busquen, si les interesa. Introducción a la Clínica Psiquiátrica de Kraepelin. Tal vez lo consigan, no, no me tomé el trabajo de buscarlo, si alguno me puede decir, si lo busca en este momento, en Google PDF, si pone eso, Introducción a la Clínica Psiquiátrica, Kraepelin PDF, para saber si está disponible, ya lo pueden, o después lo buscan y me dicen. Es una edición española, estamos hablando de 1900, primera edición 1900. Es contemporáneo de Freud, nació en 1855, murió en 1926. Es de la misma época. Leo,
Un caso de una mujer de 30 años de edad. Caso de histeria grave, con gran sintomatología, con ataques de sueño, para que vean ustedes lo que es el material, cómo se valora esto y, por supuesto, esto es lo que sirve de base para las pericias eventualmente, ¿sí? Para que se familiaricen con la terminología. Voy a hacer en, no sé, Flor me puso, en no sé qué está subido. ¿El texto de cuál decís? ¿De Krepelin o el texto del módulo 2 que me dejó preocupado? Flor, por favor. Leo. Vos escribime que yo ahora, porque si no nos alcanza el tiempo. Esta joven de 30 años, cuidadosamente vestida de negro, que entra en la sala del brazo de la enfermera, a cortos pasos, casi arrastrando los pies, y que se ha sentado en el sillón cayendo como si se hallara exhausta de fuerzas. Os habrá producido la impresión de que está enferma. Es esbelta y pálida. Parece algo melancólica. Trae los ojos bajos, sus dedos completamente orientada. Estas cosas que tal vez les parezcan como muy básicas. No, no, no. Esto hay que evaluarlo, hay que consignarlo. Que esté completamente orientada no es un dato menor. Ah, introducción de Krepelin está en script. Gracias, Flor. Entonces está disponible. ¿Sí? Así que yo, si les interesa, esto es una maravilla. Es una joya total, ¿eh? Total, total. Es una joya total. No van a encontrar otro autor de este nivel. Impresionante. Encima, disponible libre y gratis en internet, es un lujo. Habla en voz baja, completamente orientada. Y parece haber caído en un profundo sueño. Sus brazos, suspendidos por su propio peso, están como paralizados. Ha cesado de contestar. Recuerden que hacia fines del siglo XIX, la gran figura clínica espectacular era la histeria, ¿sí? Está el famoso cuadro de Charcot con la histérica en los brazos como desmayada, pero nunca con caída brutal. Por lo cual la histeria siempre fue un poco el hazme, un poco porque soy generoso, porque tengo buena onda. Dentro de la medicina, el hazme reír de la medicina. La han llamado histeria. Así le han llamado en la jerga el camaleón de la medicina. Porque como el camaleón, vieron que cambia de color según la ocasión, como dice la canción. Bueno, la histeria parece epilepsia, parece bipolaridad, parece TOC, trastorno obsesivo compulsivo, parece, pero no es nada de todo eso. ¿Qué pasa hoy en día en una guardia de clínica médica? Llega una histérica. En general, digo, histérica, puede ser histérico, pero lo más frecuente es la histeria en mujeres, no así, no tanto. No es que no existan, pero no es tan frecuente como en varones. En varones es más frecuente la neurosis obsesiva. Llega una guardia de clínica médica y ¿qué van a decir los médicos? Molestos, fastidiosos, con la histérica de hoy. No, no es que estamos hablando de hace 150 años. No tiene nada, es una histérica. No tiene nada. No, pero justamente no tiene nada objetivable, no tiene nada con lo cual la medicina pueda hacer un buen diagnóstico de tratamiento. Es desconcertante, es frustrante. Bueno, Freud puso el ojo y el oído en eso que obviamente la medicina no puede, la vuelve impotente. Sigo. Ahora nos dice que acaba de tener uno de sus ataques de sueño, de los cuales viene padeciendo hace 7 años con cierta irregularidad, a veces muchos en un día y con duración de pocos minutos a media hora. Habla de los antecedentes familiares, es lo que diríamos una narcolepsia, ¿no? Una especie de ataque de sueño neurológico, pero no, es un ataque de sueño histérico, no es lo mismo, hay que hacer el diagnóstico diferencial.
Dice, les leo rápido, les señalo, después vayan al texto, ¿sí? Lo que singularmente llama nuestra atención en este cuadro. Primero, la aparición y desaparición en forma de ataques de cierto número de trastornos de diversos géneros. Eso es lo primero. Lo segundo, el hecho de que sean influidos por agentes extraños. O sea, si es una enfermedad, ¿por qué va a responder de esa manera irregular y dependiente de agentes extraños? No dirá, no, no tiene nada que ver con eso, no es relacional. No tiene por qué serlo, pero bueno, la histeria. Se conoce como histerismo. Ajá. Sigo. La caprichosa naturaleza de los fenómenos histéricos. Escuchen, caprichosa naturaleza. ¿Se puede legislar o teorizar sobre caprichos? Es imposible. Bueno, pero Freud sí lo hizo con el psicoanálisis, pero no como medicina, sino como psicoanálisis. Lleva muy fácilmente a la inducción de la superchería estudiada. Pero muchos de los trastornos observados difícilmente pueden ser simulados. Acá tienen un término de interés forense. No es simulación, parece simulación. O sea, como si inventara una enfermedad que no tiene. Pero no, hay que diferenciar histeria y simulación. Puede ser una obviedad, pero no. Por eso, como estamos haciendo la introducción, histeria no es lo mismo que simulación. Puede dar a pensar eso, ¿sí? En esta enfermedad se trata siempre de efectos involuntarios, por sensaciones excitadas, referibles al propio organismo del paciente. Efectos involuntarios. Involuntarios, fuera de la voluntad. No es simulación, pero tampoco objetivable tan claramente. ¿Qué es? Vean que no lo dice el texto, lo digo yo. Kraepelin, por su descripción rigurosa, refinada, de alguna manera sugiere la idea de lo que Freud teoriza como inconsciente. Efectos involuntarios. Hondo trastorno de la voluntad. A pesar de quejas, extravagantes quejas que sobre ya sus médicos ya con no tienen su poder suficiente para luchar con energía contra tales fenómenos. Escuchen esto. La misma enfermedad le ocasiona cierta satisfacción. Esto realmente es una piedra en el zapato. Les ruego que me digan, tenemos muy poquitos minutos, que me digan rápido, ¿qué enfermedades ocasionan cierta satisfacción? Cuando uno está enfermo de lo que sea, sufre, no se satisface con la enfermedad. No es el caso de la histeria. Esta enfermedad, la misma enfermedad, es como si a la enferma le ocasionara cierta satisfacción, por lo que involuntariamente se resiste contra todo medio de curarla para curarla. Entonces, enfermedad con cierta satisfacción. Yo creo que, a ver, salvo algo, no sé, de otro mundo, en principio, el enfermo, quien padece, no tiene satisfacción con la enfermedad, al contrario, solo sufrimiento. Si puede, se libera cuanto antes de esa carga insoportable, depende de lo que se trate, ¿no? Del dolor, de la pérdida de capacidad, de la pérdida hasta económica. Es caro estar enfermo, ¿sí? Sale caro.
arruina la vida de uno, la vida, depende de, lo que de qué enfermedad. Y se resiste a la curación. ¿Y quién se resiste a la curación? Bueno, ahí está la Kraepelin, clave descriptiva de lo que Freud teorizó como resistencia. Resistencia a la curación en psicoanálisis. ¿Sí? Sigo un poquito más. Previsión egoísta de sus propios deseos. Trata de que en todo momento se mantenga la más viva atención sobre ella. ¿Saben lo que dice José Ingenieros? Paso el chivo porque tengo mis redes, si quieren seguirme en Instagram, estoy haciendo el chivo. De mis redes, como me buscan con mi nombre. Hay una nota que dediqué a José Ingenieros a histeria y sugestión. Que es conocen a José Ingenieros, ¿no? Por lo menos de nombre, médico, filósofo, psiquiatra, psicólogo, ítalo-argentino, no era solo argentino, ítalo-argentino. Murió re joven, a los 48 años, tremendo. ¿Saben qué dicen histeria y sugestión? Los histéricos, dice así genéricamente hablando, quieren parecer interesantes. O sea, no solo están enfermos o tienen dolencias, sino no sabemos que es histérico. Sufren con satisfacción, resistencia a la curación y quieren parecer interesantes. Vean lo que dice Kraepelin. Trata de que en todo momento se mantenga la más viva atención sobre ella. Obliga a los médicos a cuidar de ella día y noche, por el más ligero motivo. Se resiente enseguida si nota el más insignificante descuido hacia su persona. Es celosa de cualquier preferencia a otros enfermos y procura tener siempre ocupados a los sirvientes, ya por quejas y lamentos o acusaciones o intemperancias. Cuantos sacrificios se hacen por ella, especialmente los de su familia, los considera como la cosa más natural. Obvio, es lo que tienen que hacer, estar todos a mi disposición, al pie de mis requerimientos. Y cuando prodiga su agradecimiento verbal, solo es para preparar el camino de nuevas peticiones, para atraerse las simpatías de sus circunstantes, recurre a las más extravagantes descripciones de tormentos físicos y mentales y exageraciones teatrales. De sus ataques, los cuales definen claramente su persona. Considérase abandonada y sin protección y con misteriosas indicaciones hace confesión de tormentos y de deliciosos actos y faltas que solo confía en la descripción del doctor, su mejor amigo. Es por eso que se ha hablado de histeria, no en todos los casos, pero sí como síntomas característicos. Histeria, lo que está, ustedes vean, no es que es un tema de teatro y diversión. Estamos hablando de una enferma que padece, que está internada, que está bajo observación, clownismo, o sea, como si fuera payasería, como algo payasesco, y contorsiones, ¿no? Bien, como fenómenos. Todo esto es la fenomenología descriptiva, clínica. No llegamos a la metapsicología, que bueno, hay partes en el texto. Preguntas, dudas, comentarios. Acá estoy viendo el chat de la parte técnica de la escuela. Por favor, envíen el mail los que no pueden ver el texto del módulo 2. ¿Nadie pudo verlo? Flor, hasta ahora se entiende todo lo explicado. Muchas gracias, me alegro mucho. ¿Nadie puede ver el texto del módulo 2 o alguno sí puede? Muy interesante la clase, bueno, me alegro. Yo no. Sí, sí, Moira. yo lo puedo ver perfectamente. A ver, entonces sí. Algunos pueden verlo. No les sucedió a todos los alumnos. Ok.
Ya les pedí que el lunes manden el mail, por favor. Preguntas, dudas. Me cierra, desapareció. No, Alexis, para nada. Bueno, ya estamos terminando. Por favor, si hay preguntas, comentarios, lo que sea, escríbanme. Pueden escribirlo en el foro docente, en lo que es el saludo o de forma privada, y yo después tomo eso y hago una devolución general, no con el nombre, no se preocupen, no es que voy a decir tal persona dijo, pero, o sí puedo decirlo, pero no, pero para compartirlo y para que les sirva a los demás, ¿eh? Así que bueno, espero que les haya sido útil y esta es mi expectativa, haya despertado el interés para leer y para conocer todo esto. Así que, bueno, mucha suerte y buen fin de semana. Saludos.